Entre nosotros también está nuestro hermano Salomón. Voy a ver dónde está ubicado, hermano Salomón Villalta. Allá, hermano, un fuerte aplauso de ánimo, hermano Salomón. La iglesia le saluda, le abraza, le acompañamos. Que Dios le bendiga. Qué precioso verle esta mañana. Y como iglesia, hermanos, queremos animarles a ustedes. Si ustedes se dieron cuenta, lo anunciamos como iglesia. El Señor llamó a la presencia de Él, a nuestra hermana Estelita, esposa hermano Salomón, quien está ya gozando de la presencia del Señor. Queremos orar por hermano Salomón, animarles a ustedes también como iglesia. Ustedes saben lo que significa esto, cuando un ser querido parte a la presencia del Señor, el proceso de duelo, que necesitamos que el Señor pueda abrazarnos, sostenernos. Y las oraciones de la iglesia, como lo ha expresado el hermano Salomón, son importantes. Así es que llévense esta carga al salir de acá de esta reunión, orar por hermano Salomón, para que Dios complete su obra, lo sostenga como el buen pastor, le anime cada día. Así hay familias de nuestra iglesia también. Queremos aprovechar que también ustedes piensen en esto. Somos parte, más que una reunión, le hemos dicho, más que una reunión de gente, ¿verdad? Porque reuniones de gente, pues usted va a los centros comerciales y hay gente reunida, pero más que una reunión, somos una familia, una comunidad de fe, juntamente con los hermanos del primer culto, la iglesia que se congrega en casa aún. Hay familia que está quebrantada de salud, con familiares quebrantados de salud. En este tiempo queremos recordarles, siga tomando las medidas necesarias cuando usted salga a hacer sus cosas, sus asuntos, ¿verdad? Que salimos fuera de casa, siga tomando las medidas necesarias, por favor. Nosotros vamos dando pasos pequeños de fe. Usted se da cuenta dentro de las instalaciones, seguimos tratando de mantener estas medidas y nos estamos preparando para el mes de octubre que viene por delante. Quiero pedirles que oren por hermana Glorita Fernández, que está acá. Levante su mano, hermana Glorita, para que la ubiquen. Su sobrina, 20 años, ¿verdad? Una jovencita con un tumor en el estómago, fue intervenida. Buena parte de su estómago ha sido retirado, todo el estómago. Y ha sido una noticia pues difícil en estos días. Acompañamos, hermana Glorita. Dios está allí en medio de esto. Y esa es nuestra fe y nuestra esperanza. Por favor, llévense también, hermana Glorita, su sobrina, para que Dios pueda hacer su obra en esta jovencita. Y así quizás usted conoce de alguien más cercano, por favor, en los grupos GPF que se reúnen en estas reuniones semanales también, ¿verdad? Sigamos llevando las cargas los unos a los otros. Amén, iglesia. Bueno, rápidamente contarles, estamos orando. Queremos seguir poniendo en las manos del Señor lo que anhelamos hacer en el mes de octubre. Si el Señor no va ahí, pues la cosa no va a avanzar. Queremos abrir el mes de octubre con esa vigilia, ese tiempo de oración, viernes 1 de octubre, y queremos seguir orando por todas las actividades que queremos desarrollar en octubre, terminando con el banquete. Los 2 últimos domingos de octubre, recuérdelo, acá va a estar cerrado, las instalaciones cerradas, porque no tendremos nuestros cultos acá, 24 y 31. El 31, que cerramos nuestra celebración con los invitados especiales, vamos a tener el banquete allá en el Hotel Crown Plaza. Contarles que aproximadamente 100 tarjetas solamente son las que están. Yo estoy seguro que usted ha hecho planes. Y le contábamos de que las primeras 200 tarjetas, el subsidio, la ayuda que como iglesia estábamos dando, la tarjeta que costaba $13.50 salía en $7.50. Muchos, 230 personas en el primer domingo que anunciamos pasado, las obtuvieron y quedaron solamente las restantes. De esas restantes ya no están las restantes, ¿no? De todas las que tenía ya no tengo esas, solamente quedan aproximadamente 100 tarjetas. De esas 100 tarjetas, el precio normal de $13.50, el liderazgo ha decidido ayudar un poquito más, cuestan $10. Si usted ha hecho planes, le invitamos porque será un evento histórico de acción de gracias. Hemos explicado que la capacidad de ese hotel, que es uno de los hoteles
con las mayores medidas de bioseguridad, la capacidad para estos eventos antes de la pandemia eran 1,200 personas, pero 400 personas es la capacidad máxima que se pueden tener en estos eventos. Ese es el cupo que nosotros vamos a tener en ese domingo. Así es que, hermano, hermana, si usted va a participar de ese cierre del aniversario, este es el día, este es el momento. Quién sabe que el próximo domingo todavía hayan tarjetas para poder estar y participar. La tarjeta es indispensable, es necesaria para estar en el banquete y almorzar. Lo segundo es más importante, ¿no? Estar y almorzar, la tarjeta es importante. No la vaya a perder, por favor. Me extiendo en esto porque es importante. Métala en la caja fuerte, no sé dónde guarda lo más valioso usted, guárdela. 2 esquinas desprendibles tiene esa tarjeta. Cuando usted la obtiene, le desprenden una. Y allá, en el hotel, en la entrada, le van a desprender la otra esquinita y la tarjeta para el momento de servir el banquete en el almuerzo. No sé si me he dado a entender, eso es el 31 de octubre, tome nota por favor de eso, ponga en oración esto por favor hermanos, la familia Whittle, el hermano René Zapata que viene con otro hermano también de México, sigamos orando para este tiempo de celebración que tendremos. Amén, iglesia. Trajo su Biblia, saque su Biblia, queremos compartir esta mañana, continuar en la serie en la que estamos desde el mes de julio. Y esta mañana quiero pedirle al pastor Freddy Hernández, un hermano querido, conocido por la iglesia, valioso para el Señor, y queremos que él pueda compartir la palabra esta mañana, continuar. Cuando platicaba con el pastor Freddy le explicaba un poquito el contexto ¿verdad? De la serie en la que estamos, pues confiamos en el Señor que podamos avanzar esta mañana con la verdad bíblica en la cual estamos. Así es que, bienvenido Pastor Freddy, que Dios te bendiga y te use. Gracias hermano Carlos. Si gusta, también me echa todo alrededor del cuerpo para... Está bien. Así es, desde la planta de los pies hasta el último cabello de arriba. Bueno, permítanme, tengan un poquito de paciencia conmigo, que con todas estas cosas que ahora tenemos que andar encima, a veces uno se le olvida algo, y ahorita me acabo de dar cuenta que se me ha olvidado lo más importante, mis lentes. Y ahora, exactamente como dijo nuestro hermano Carlos, el Señor los ha traído muy guapos, y mi esposa y yo deseamos que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera su alma. Qué bendición estar en esta iglesia nuevamente. Les decía, la iglesia donde el Señor nos permitió casarnos por lo religioso, así que hay muchos recuerdos. Iglesia que la familia de mi esposa también estuvo involucrada en el inicio de esta obra. La verdad es que es una gran bendición, es una enorme responsabilidad para este servidor el poder estar aquí, y para que no sean mis palabras las que salgan, sino que sea el consejo del Señor. Permítame entonces iniciar con una palabra de oración. Cuánto lo alabamos, Señor, por habernos dejado su revelación escrita. Cuánto lo alabamos porque nuestra mente se distrae, fácilmente no salimos del camino, fácilmente olvidamos cosas en nuestra mente, pero al estar escritas, usted nos da la bendición de acercarnos a ella una y otra vez. Gracias, porque a lo largo de los siglos esta palabra ha sido sobrenaturalmente preservada. A usted le damos todo el honor y la gloria, porque a pesar de que este libro ha sido perseguido al punto de quererlo exterminar de la tierra, aquí estamos nosotros, discípulos de Jesús, discípulas de Jesús, en el año 2021, viendo, y como dice su palabra, viendo a través de los oídos. Es algo increíble, porque lo vemos al escuchar y al leer su palabra, viendo su consejo para nosotros, el mismo consejo que le dio a Moisés, a Abraham,
al pueblo de Israel, a David, a los apóstoles, a Pablo, a la iglesia al inicio, a la iglesia al final del siglo I, es el mismo mensaje que nosotros recibimos. Cuánto lo alabamos, Señor, porque su palabra permanece por los siglos de los siglos. Cielo y tierra pasará, dice su palabra, pero su palabra permanece para siempre. Y Jesús, apropiando sus palabras también con la deidad, dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y así es, Señor. Háblenos, por favor, en esta mañana, que aunque estamos viendo cosas con las cuales somos muy familiares, estamos familiarizados con ellas, le rogamos, Señor, que como así usted le dijo a aquellos discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. No era un mandamiento nuevo, pero sí de frescura, si era nuevo. Pues así le rogamos para nosotros el día de hoy, que esta palabra caiga como agua fresca, nueva, en nuestro corazón, que sea una tierra abierta para que esta semilla pueda continuar dando mucho fruto para la gloria de su nombre, a través de nuestra vida personal y de nuestra vida congregacional como Iglesia Nazaret, el tiempo que usted disponga mientras Cristo tarde su venida. Todo esto se lo rogamos con alabanza y gratitud en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchos de nosotros, muchos de ustedes recordarán, si no todos, aquel episodio muy especial en la vida del rey David, cuando él propuso en su corazón trasladar el arca de Dios de Kiriat Jearim, donde se encontraba, hacia la ciudad de Jerusalén. Con gran entusiasmo, con algarabía, dice la palabra, el rey juntamente con todo el pueblo se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, címbalos y trompetas. Era todo un bullicio santo el que se estaba haciendo en ese momento. Pero cuando llegaron al terreno de Kidón, sucedió una tragedia que dejó a la muchedumbre y al rey espantados y de una sola pieza. Debido a aquel carruaje en el cual transportaban el arca de Dios tambaleó, un hombre fiel llamado Usías inmediatamente extendió su mano para impedir que el arca cayera al suelo. Y registra la Biblia las siguientes palabras: el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. Tremendo. Y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Eso lo pueden encontrar en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 13, versículos 9 y 10. Todo el plan del rey David se vino al suelo. La fiesta acabó precipitadamente. El temor invadió el corazón de toda la muchedumbre. ¿Cuál fue el error? ¿Qué fue lo que no se hizo bien? El problema fue que se pasó por alto el diseño original dado por Dios. Jehová había dado instrucciones muy claras que los levitas eran los únicos encargados del tabernáculo, de todos sus utensilios, de transportarlo, de levantarlo. Ellos eran los únicos. Y esta es una gran lección para ustedes y para mí el día de hoy. Porque, hermanos y hermanas, tengamos bien en cuenta esto: las buenas intenciones, las buenas ideas, el ardor en nuestro corazón y la entrega con la cual el ser humano quiera conducir su vida espiritual
no significarán mucho delante de Dios si ellas están apartadas del diseño original dado por Él en las Escrituras. Por ello, como discípulos de Jesús, necesitamos estar revisando continuamente el diseño original para revisar si nos estamos manteniendo en el rumbo o si es necesario hacer ajustes en él. En esta oportunidad, el texto bíblico que estaremos utilizando para enraizar la verdad 3 del principio bíblico de este mes, que es relacionarse, se encuentra en Éxodo capítulo 40, versículos 34 al 38. Éxodo 40, versículos 34 al 38. Como decía aquel hermano, que aquí tengo bien grabadas esas palabras, ustedes lo conocieron, aquellos que son un poquito de la antigua guardia se recordarán de aquel hermano que falaba portugués. Y decía: si no tem Bíblia, acérquese, péguese a un cristiano, decía. Así que si no tiene Biblia, péguese a un cristiano, que traducido es, ¿verdad? Si no, ya revisó que a su derecha o a su izquierda encontraron el pasaje, ¿tienen Biblia para compartirlo? ¿Cuál es el pasaje? Éxodo 40, versículos 34 al 38, y dice así la palabra del Señor. Entonces, así concluye el libro de Éxodo, con esta majestuosidad, con esta sacudida espiritual. Así concluye el libro de Éxodo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. El principio bíblico de relacionarse pues tiene algunos puntos que están distribuidos por nuestros hermanos pastores en 4 partes. Este es el tercero y ese es lo que vamos a estar viendo entonces en esta mañana. Que Dios provee al pueblo de Israel un lugar para relacionarse con Él. Soy yo el que tengo que apachar aquí, ¿no? Ahí los hermanos, muy bien. Entonces, esa es la verdad de esta mañana. Dios provee al pueblo de Israel de un lugar para relacionarse con Él. Esta es la verdad maravillosa que vamos a estar desarrollando en esta mañana. Según este pasaje que hemos leído, estudiantes bíblicos, según este pasaje que hemos leído, ¿cuál es ese lugar que Dios ha provisto para relacionarse con Él? Que Dios proveyó al pueblo de Israel para relacionarse con Él. ¿Cuál es ese lugar? Eso, el tabernáculo. Más adelante, el templo. Era llamado ese lugar, la tienda de reunión, el lugar que Dios dispuso para encontrarse con su pueblo. Dentro de varios puntos deseo subrayar, miren, son tan ricos estos pasajes y estos temas que nuestros hermanos fueron guiados por el Señor a recordarnos para hacer esta travesía desde la eternidad hasta este momento, que esta mañana tan solamente vamos a dar algunos pellizcones, hermanos, solo eso, algunos pellizcones para moverlo a usted, para moverme a mí, a internalizar más esto, a extenderme de mi parte en cada uno de estos temas. Pero son 4 cosas las que quiero subrayar que el tabernáculo debía provocar.
El tabernáculo de reunión y el templo debían provocar en el pueblo de Israel, a la luz de relacionarse con Él, habían 4 cosas, dentro de un montón, hermanos, pero de esas quiero subrayar solo 4, que son así, puntuales, para animar al pueblo a pensar en eso. Y esas 4 cosas son identidad. ¿Cuál es la primera? Segundo, respeto. ¿Cuál es la segunda? Segundo, tercero, refugio. ¿Cuál es la tercera? Y la cuarta, ánimo. ¿Cuál es la cuarta? ¿Cuáles son esas 4 cosas que vamos a subrayar en esta mañana con ayuda del Señor? Identidad, respeto, refugio y ánimo. Identidad. Mis hermanos han sido muy especiales en estarnos recordando todo este cuadro que lleva la culminación para el mes de octubre, desde la eternidad, la creación del ser humano, esa relación tan especial que se rompió entre Dios y el hombre, y por causa de eso entre el prójimo, Adán y Eva, pero el plan maravilloso que el Señor mantuvo, y ese plan maravilloso de buscarlo y de relacionarse con Él, y en eso estamos en la tercera parte, donde está ahí esas flechitas que enfocan hacia arriba y hacia abajo, y en medio la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Veamos entonces el primer punto, identidad, una de las cosas que debía provocar el tabernáculo en el pueblo de Israel, identidad. ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué se le viene a su mente cuando yo menciono los colores azul y blanco? ¿Qué se le viene a su mente cuando digo Dios te salve, patria sagrada? Y algunos los miro que se quedan, no hombre, eso tiene que estar así bien metido en nuestro corazón. ¿O qué se le viene a su mente cuando yo canto de hijos suyos podernos llamar? Bueno, cada una de estas cosas, mis queridos hermanos, son símbolos que se encuentran bien incrustados en nuestro corazón. La bandera, la oración a la bandera, el himno nacional, cada una de ellas nos identifican como salvadoreños, nuestros compatriotas en el extranjero. Sí o no, hermana Alma, lucen, recitan, cantan estos emblemas con mucho orgullo y con mucha emoción, porque nos proveen identidad. Soy salvadoreño, soy salvadoreña. Eso es identidad. Pues desde que el tabernáculo fue provisto por Jehová Dios al pueblo de Israel, el tabernáculo y el templo se convirtieron en símbolos de identidad muy especial del pueblo judío. ¿Por qué razón? Porque ningún otro pueblo tendría algo similar, es decir, ningún otro pueblo podría llenarse la boca diciendo que el mismo Dios habitaba en medio de ellos. Ese era el orgullo de la identidad del judío, el tabernáculo. Ahí está la presencia de Jehová de los ejércitos en medio de nosotros. ¿Tiene su Biblia? Habla. Hebreos 25, ahí está, no me la cierre por favor. Hebreos 25, un poquito antes de, Éxodo 25, que estoy hablando, ustedes corríjanme por favor. Éxodo, ahí está un poquito antes, Éxodo 40, retrase un poquito las páginas de su Biblia, o, pues no me gusta esto, pero en las Biblias que tienen encendidas, retrasen y pónganle el dedito y busquen el número 25. Versículos 8 y 9, Moisés, hablando de parte de Dios, dice lo siguiente. Éxodo 25, ¿ya lo tiene? Versículos 8 y 9 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, anticipando este evento de la construcción de este edificio, el tabernáculo.
Más adelante, capítulo 29 de Éxodo. Les doy chance para que lo busquen. Éxodo 29. Éxodo 29, observe lo que el Señor le dice ahí a su pueblo. Versículos 43 al 46. Éxodo 29, hablando de identidad, hablando de lo que era el orgullo del judío, lo que lo identificaba como judío, el tabernáculo, mi Dios, ahí en medio de nosotros. Dice versículo 43 de Éxodo 29, allí me reuniré con los hijos de Israel. ¿A dónde? En el tabernáculo. Y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Esa es la firma. Y luego sucedió lo que leímos aquí en Éxodo capítulo 40, el versículo 34, donde después de haber seguido todas las instrucciones del Señor al pie de la letra, levanta Moisés ese tabernáculo de adentro hacia afuera, y una vez está levantado, una vez han sido ungidos Aarón y sus hijos, dice que lo dedican al Señor, y la inauguración fue una inauguración como ninguna otra inauguración. Ustedes y yo no hemos tenido esa bendición de ver una inauguración de ese tipo colosal. Dice que entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Ustedes ni yo podríamos estar aquí en este lugar si eso sucediera. Imposible entrar, impenetrable la gloria de Dios. Desde ese momento en adelante, a la luz de todo el pueblo de Israel y a la luz de todos los pueblos circundantes, de todos los pueblos alrededor de Israel, se mantendría un testimonio claro, visible y estremecedor de que Jehová habitaba en medio de los judíos. Con orgullo ellos podían decir: yo soy judío, pertenezco al pueblo donde Jehová de los ejércitos mora en medio de nosotros. El tabernáculo fue construido y levantado para que nosotros podamos reunirnos con Él. Ningún otro pueblo pudo decir cosa similar. Como discípulos de Jesús, ¿cuál es nuestra identidad? La cruz que cargamos aquí, ponernos corbata y saco a la hora de predicar, andar los zapatos bien planchados, bien lustraditos. Nuestra identidad no está en cosas externas. Nuestra identidad está metida profundamente en nuestro interior por la obra que el Trino Dios ha hecho por su gracia y por la fe en Jesús dentro de cada uno de nosotros los creyentes. Nos ha hecho discípulos de Jesús, nos ha hecho hijos del Padre en la misma casa, nos ha dado vida nueva. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora Él nos ha dado nueva vida. Somos el templo del Espíritu Santo. Nuestra identidad está arraigada en cosas internas, obra del Señor en nuestro interior. Pero, sin embargo, puedo decir que existe algo que nos identifica externamente. ¿Qué será ese algo? La Biblia. Lamentablemente, desde que la tecnología vino, pues la andamos cargada aquí, no se mira. ¿Para dónde vamos a saber? Hubo un tiempo donde el cristiano era conocido a nivel de Latinoamérica como el pueblo del libro. No cualquier libro, la palabra del Señor.
Porque a través de la palabra del Señor, Dios se relaciona con nosotros, Dios se comunica con nosotros. Ahí Él nos enseña, ahí Él nos corrige, ahí Él nos redarguye, ahí Él nos instruye a través de su palabra. Pero me temo que así como el tabernáculo y así como el templo, después de un corto tiempo se convirtieron en tan solo símbolos religiosos, supersticiosos de protección de los judíos. Me temo que probablemente así se ha convertido para muchos la Biblia. Recuerdo en nuestros trabajos aquí en nuestro país, El Salvador, al visitar casas, al nomás entrar en el lobby de la casa, una gran Biblia, pero no, esta es chiquitita, una gran Biblia abierta, y les preguntaba, ¿y en qué pasaje está abierta la Biblia? ¿En qué pasaje está abierta la Biblia, niña? Ni siquiera sabían. ¿Y por qué la tenían ahí? Porque antes ponían crucitas detrás de las puertas, ¿verdad? Pero cuando se convirtieron, entonces ponían la Biblia nomás entrar por cualquier mal espíritu que pueda entrar. O colocar la Biblia debajo de la cama, porque al apagar la luz me da miedo. Hermanos, Dios ha buscado relacionarse con nosotros. Lo hizo con el pueblo de Israel a través del tabernáculo. Eso les daba identidad a ellos. La palabra del Señor debe darnos identidad a nosotros también, porque el Cristo en el cual creemos no es cualquier Cristo, es el Cristo de la Biblia. El trino Dios en el cual creemos no es cualquier Dios, no es el mismo Dios Alá, no es el mismo Dios Hare Krishna, no, ¿cuál es la diferencia? Es el Dios de la Biblia. Lo que nosotros creemos y practicamos y cómo queremos conducir nuestra vida está basado en lo que Dios quiso decirnos al querer relacionarse con nosotros a través de su palabra. Pero que no seamos igual que el pueblo, de convertir esto en un amuleto religioso de protección. Entonces, la primera cosa que debía provocar el tabernáculo, una de las cosas que debía provocar era identidad. La segunda, ¿recuerda cuál era? Respeto. Ciertamente el tabernáculo, mis hermanos, y el pueblo fueron lugares diseñados para que el pueblo judío tuviera un lugar donde buscar a Dios, donde relacionarse con Él. Pero si observamos desde el principio, Dios de manera intencional procuró dar a conocer las reglas del juego. Sí, yo quiero relacionarme con ustedes, sí, anhelo relacionarme con ustedes, pero no de cualquier manera. No de la manera que a alguien se le ocurra, como cantaba aquel teólogo, a mi manera, ¿verdad? No, es a la manera de Dios. Desde el principio Él puso reglas. El judío, allá Dios hablando en Deuteronomio capítulo 4, el versículo 39, le dice, miren, ustedes tienen que aprender, el judío tiene que aprender y reflexionar en su corazón, y ustedes y yo también, que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Y nosotros qué somos? Representantes de Dios. Ese fue el diseño, ¿verdad? Eso es lo que se esperaba, que fuéramos representantes de Dios aquí en la tierra. Lamentablemente dije, no, yo no quiero representar a nadie, yo quiero representarme a mí mismo, a mí misma. Y eso es lo que hemos estado viendo en los estudios anteriores. Pero el Señor dijo, no, ¿quiero relacionarse conmigo? Sí, claro que sí. Y esa es una de las cosas que en la Edad Media se notó, que de momento pues había una gran barrera entre el pueblo que se reunía y el sacerdote que oficiaba los ritos religiosos. Hasta que vino la Reforma, botó esas cosas y lo que colocó fue la Biblia en medio. Pero Él puso reglas. Él puso reglas. El ser humano tenía que entender que era pecador, pecadora, y que como pecador o pecadora no podía acercarse con liviana camaradería al Dios Santo. Busquen su Biblia, Salmo 76, versículo 7. Probablemente lo tiene subrayado. Si no, subráyelo. Salmo 7:6
7, 76, 7. Salmo 76, 7. Ahí el salmista Asaf nos recuerda algo que muchas veces olvidamos. Y dice ahí: tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? ¿Y cuál creen ustedes que es la respuesta a esa pregunta? Nadie puede estar en pie por sus propios méritos. Pero hay otro pasaje que me sacude más, porque a veces hablamos, sí, temor a Dios, claro que sí. Pero ya nosotros los creyentes ya es otro tipo de temor el que tenemos. Ya es un respeto, sí, ese es el respeto que estamos señalando aquí. Pero miren lo que dice el profeta Isaías, hablándole al pueblo de Israel y hablando de Dios y hablándonos a nosotros también el día de hoy. Isaías 8:13. Isaías 8:13. Y probablemente lo tiene subrayado, y si no, subráyelo, para que recordemos estas cosas, las tengamos bien grabadas en nuestro corazón, fresquecitas pues. Isaías 8:13 dice, si puede, si ya lo encontró, ¿quiere leerlo conmigo? Dice ahí, Isaías hablando al pueblo, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Pero ¿qué dice después? Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Mis hermanos, sí, Dios ha sido condescendiente con nosotros. Sí, Dios quiso visitarnos personalmente a través del Hijo encarnado en la persona de Jesús. Pero con Dios no se juega. Sí, acérquense a mí, pero como yo digo que deben acercarse. Para empezar, hablando del Antiguo Testamento, hablando del tabernáculo, hablando del pueblo judío, para empezar, nadie podía entrar libremente al tabernáculo, como San Juan en su casa, como decimos aquí, ¿verdad? Ahí pasaba, bueno, se me dio la gana de pasar por aquí, aquí tengo un atajo, me voy a ir por aquí. Estaba la cortinita y se atravesaba y salía de allá así, bajándose la cortina. No podía. Jamás a nadie se le ocurrió hacer un recorrido turístico por las instalaciones del tabernáculo. Vengan a ver, miren cómo, no, jamás, mis amados hermanos. Era así el tabernáculo para relacionarse con Dios, pero había que llegar ahí bajo sus reglas. Si había alabanzas, pues tenían que llegar con los requisitos y las ofrendas respectivas. Si llegaban para restablecer la relación rota por causa del pecado, pues entonces había que llegar con un animal para ofrendarlo, porque si no, no iba a haber oportunidad de relacionarse con Él. El lugar más profundo al cual el judío podía optar y podía entrar era únicamente al patio del tabernáculo. Y cuando entraba al patio miraba, pero ahí hay una tienda, ese es el tabernáculo, y no puedo ir a ver ahí nada. Le volaban la cabeza, lo mataban o lo apedreaban. Imposible hacerlo. Jamás podría llegar al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. Es cierto, Dios busca, Dios anhela relacionarse contigo, anhela relacionarse conmigo, pero Él ha puesto las reglas para hacerlo. Las palabras del profeta siguen vigentes el día de hoy, cuando Habacuc dijo ahí en el capítulo 2, versículo 20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Y aunque el día de hoy escuchamos gente atrevida hablando en contra de nuestro glorioso Dios, le da vida todavía para que tenga la oportunidad de arrepentirse. Pero llegará el día donde todo mundo tendrá que callar y tendrá que arrodillarse delante de la gloria del Señor. Y para nosotros el día de hoy, el escritor sagrado dijo allá en Hebreos capítulo 10, busque lo que dice, Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22, en medio de la obra maravillosa de reconciliación que Dios hizo con nosotros a través de Cristo Jesús, nos dice lo siguiente, Hebreos 10, 19 al 22, sí tenemos libertad, cristianos, para acercarnos al Señor el día de hoy. Sí, tenemos libertad, pero cuidado,
Cuidado que como salvadoreños nos comportemos y cuando nos dan la mano llegamos hasta el codo, y cuando el Señor nos dé el codo lo agarramos todos. No, tranquilo. Dice el Señor, sí tienen libertad, pero no deben dejar de olvidar estas cosas. Hebreos 10, del 19 al 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y todo eso se refiere a la obra de Cristo y a la persona de Cristo Jesús, dice, acerquémonos, sí, acerquémonos, pero dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Sí, el Señor nos recuerda a través de el levantar el tabernáculo y proveer ese lugar de reunión para relacionarse con su pueblo. Nos recuerda también que así como ellos tenían que acercarse a Dios con mucho respeto, ustedes y yo también tenemos que hacerlo de la misma manera el día de hoy. Gloria a Cristo Jesús que nos abrió el camino, y gloria al Señor por su palabra, porque nos permite no ser consumidos en su gracia y en su misericordia, cuando muchas veces hemos sido insensatos y atrevidos al querer llegar delante de Dios sin pasar por los requerimientos oportunos. Y por eso, con respeto, hablando de respeto, le decimos muchas veces al no creyente, pero Dios a mí me oye, dice, yo le pedí esto y me lo dio. Con mucho respeto le decimos, Dios no oye a todo mundo. Los oídos del Señor no están abiertos para todo mundo. Están abiertos para aquellos que por su gracia hemos sido reconciliados a través de la sangre de Jesús. Hermanos, así que, hablando de este principio de esta tarde, Dios proveyó al pueblo de Israel un lugar donde relacionarse con Él, el tabernáculo. Eso nos debe de provocar identidad y recordar que nuestra identidad está sustentada sobre cosas más profundas que algo externo. Pero la Biblia debe ser algo que todavía nos identifique, no porque la llevamos, no porque la tenemos, no porque la cargamos, no porque después el domingo, ¿a dónde la dejé? Se quedó en el carro, no te creo. No, se me quedó en la casa de la fulana, no te creo. Y hasta el siguiente domingo nos damos cuenta, ¿cómo es eso? No entiendo. Identidad, pero también respeto. Dios no es cualquier hombre para que nos acerquemos a Él como nosotros querramos. Él puso la regla. Tercero, ¿se recuerdan cuál es la tercero? Refugio, refugio. Refugio es protección, refugio es amparo. Eso era el tabernáculo, eso era el templo para el pueblo judío, protección, amparo. Y debido a ello es que probablemente los salmistas suspiraban. Uno de ellos que me encanta, el salmista, ahí en el Salmo 84, él decía, anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Y de manera desconsolada y sintiendo como un poco de envidia de los pajarillos, decía, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. El tabernáculo y el templo se convirtieron en símbolos enormes, especiales de refugio para el pueblo de Israel. Llama la atención cómo en el libro de Levítico se dan los datos de cómo debía el pueblo acercarse a Dios, pero en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 6, quiero que lo busque, segundo libro de Crónicas, capítulo 6, llama la atención la manera en cómo el Señor da a conocer una serie de situaciones que muestran cómo el pueblo judío podía mantenerse constantemente bajo la sombra, bajo el refugio de su Señor, manifestado en el tabernáculo, en esta oportunidad manifestada en el templo. Segundo de Crónicas, capítulo 6. Mire lo que dice ahí.
Versículo 20, el rey Salomón está orando. Después de que la gloria de Jehová se manifestó en el tabernáculo y en la parte del atrio, Salomón se levanta, se pone de pie, habla al pueblo y empieza a orar. Y Salomón dice en el versículo 20, siga ahí, ¿cómo dice? Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche. Algo que solamente Dios puede hacer. Ay, qué atrevido yo, Freddy Hernández, como pastor de jóvenes, qué atrevimiento más grande. Ahora se dice eso, en aquel tiempo no se decía, no existía esa expresión, pero ahora se dice, I am available 24/7 for you. Estoy disponible 24/7 para ti. Y yo digo ahora de viejo, qué tontería más grande la que yo decía, si eso solamente lo puede hacer Dios. Solo Dios tiene esa capacidad. Bueno, este gobierno parece que también la tiene. Sí, porque a medianoche hacen todas las cosas. No duermen, dice. El presidente no duerme. Y a propósito, oremos por nuestras autoridades, ¿verdad? Oremos por nuestras autoridades. Pero mire lo que dice versículo 21. Ahí en 2 de Crónicas 6, versículo 21 dice, asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieren oración. Versículos 22 y 23, si alguno pecare contra su prójimo, dice ahí, y se le exigiere juramento y viniere jurar ante su altar en esta casa. Versículo 23 dice, tú oirás desde los cielos. Versículos 24 y 25, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti. Versículo 25 dice, tú oirás desde los cielos. Dice versículo 26, si los cielos se cerraren y no hubiera lluvias por haber pecado contra ti. Versículo 27 dice, tú los oirás desde los cielos y perdonarás el pecado. Versículo 28, si hubiera hambre en la tierra. Dice el versículo 29, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo su pueblo Israel, cualquiera que conociere, dice el versículo 30, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada y perdonarás. Para que teman y anden delante de ti, hermanos. Este era el lugar provisto por el Señor para encontrar refugio para su alma, cualquiera que haya sido la situación, incluso por causa de su propia pecaminosidad. Salomón está diciendo, pero aún si ellos reconocen, si aún ellos se arrepienten y buscan este lugar, te buscan a ti de todo corazón en este lugar, que te encuentren, Señor, que te encuentren, Señor. Qué privilegio, qué ventaja tan especial. El Dios majestuoso, Jehová de los ejércitos, el inaccesible, el santo, el completa y absolutamente apartado de toda su creación, proveyó al pueblo de Israel un lugar donde relacionarse con él. Proveyó de un sitio en la tierra donde podían acudir para pedir, rogar y suplicar. Pero lo que me sorprende es que no solamente para el pueblo de Israel. Miren lo que dicen los siguientes versículos 32 y 33, siempre de 2 de Crónicas 6. Mire, esto me pone que la quijada de abajo se me caiga, que los ojos se me abran, porque dice, versículo 32, y también al extranjero, que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa. Mis hermanos, y es aquí donde las palabras de Jesús nos hacen mucho más sentido, cuando en la última semana Él entró al templo y entró a limpiarlo, y Él dijo las siguientes palabras que quedaron registradas allá en San Marcos en el capítulo 11, versículo 17, cuando Cristo dijo, no está escrito, judíos, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hoy nuestros cuerpos, dice la Biblia, son templo del Espíritu Santo. Hoy podemos buscar y relacionarnos con Dios donde quiera que sea.
a la hora que sea, mis amados hermanos. Hoy no tenemos excusa para decir no puedo crecer y no puedo alimentar mi relación con Dios. No hay argumento para ello. Pero tampoco este argumento para decir, hoy me quedo allá lo que nos están viendo por Facebook, ¿verdad? Me parece, aquí estoy bien, fíjese que ahora me siento más tranquilo aquí. En pijamada, no tengo que irme a bañar, no tengo que cambiarme. Desde aquí puedo ver desde la cama con los pies cruzados, a lo mejor sin camisa, o allá afuera en una hamaca viendo, no. Tampoco este es argumento para que dejemos de lado el diseño original de Dios de las iglesias locales, a través de las cuales dice debemos alimentar el amor, las buenas obras entre nosotros, exhortarnos mutuamente, animarnos, estimularnos, llamarnos la atención en amor. Esta es la iglesia local. Dios nos ha hecho un pueblo de reyes y sacerdotes, pero para que en conjunto demos testimonio público a la gente que se encuentra allá afuera. Debemos preguntarnos, hermanos, con respecto a esto del templo. El templo debería llegar a ser, por medio del pueblo de Israel, atractivo a las naciones. Que los extranjeros, las extranjeras vinieran y dijeran, hemos oído de este Dios, ¿dónde podemos reunirnos y relacionarnos con él? Vení, aquí al templo. Así recuerdo como cuando la que ahora es mi esposa, en una oportunidad, pasé un año sin reunirme en la iglesia. Sí, hice una profesión de fe, pero pasé un año sin reunirme porque yo seguía siendo católico romano, de hueso colorado. A mí me caía mal que me dijeran hermano, soy Freddy, no me llame hermano, soy Freddy Hernández. Pero una vez estando en misa, ¡pam!, el Señor quitó la venda de mis ojos y dije, esto es lo mismo y esto es lo mismo. Y fui corriendo aquí donde esta muchachita que andaba yo de sopilote y de gavilán sobre ella. Y entonces, fíjese que quisiera conocer más de Dios, lo mismo, ¿qué hago? Venga a mi iglesia, me dijo. Y esa era la iglesia central de la misión centroamericana, la abuelita de un montón la mamá de esta iglesia y la abuelita de otro montón de iglesias y tatarabuelita de otro montón de iglesias. Pues esa era la cuestión con el judío, que el judío no solamente iba a decir, sí, el tabernáculo, no, en que el pueblo mirara, y yo también quiero, y puedo yo también relacionarme con ese mismo Dios, claro, vení. Y aquí viene la pregunta para nosotros, hermanos, ¿es este templo atractivo, llamativo para los no creyentes? Me refiero a tu cuerpo, me refiero a tu vida. ¿Es tu estilo o mi estilo de vida también atractivo y llamativo al no creyente? ¿O somos repulsivos? Pues esas son preguntas que debemos hacernos, amados hermanos. Y la última cosa que quería subrayar, ya me pasé, pero me queda un minuto extra. ¿Cuál fue la última cosa, se recuerdan? Ánimo, ánimo. El tabernáculo debía provocar identidad, respeto, refugio, pero también ánimo. Como dice el último versículo que leímos ahí de Éxodo 40, vuélvalo a ver, tome su Biblia por favor. Éxodo 40, versículo 38. Esto es maravilloso, hermanos, esto es maravilloso. Y como dije, pues estos son unos pellizcones que hicimos por aquí, por allá. Pero miren lo que dice, léalo ahí en voz audible para usted mismo o usted misma. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¡Qué espectáculo más maravilloso! ¡Qué cuadro más reconfortante, mis amados hermanos! El libro de Números nos instruye en que el tabernáculo debía estar colocado en medio del pueblo de Israel. Si ellos marchaban, el tabernáculo iba a ir en medio de la marcha. Si paraban y acampaban, el tabernáculo iba a estar colocado en medio de todas las demás tribus de Israel. Y una cosa interesante es que la entrada de la tienda de cada familia tenía que estar viendo hacia el tabernáculo. Si la tienda estaba en este sentido y allá el tabernáculo, aquí era la entrada de la tienda. Si estaba de este lado, aquí iba a ser la entrada de la tienda, y así a todo alrededor. De tal manera, mis amados hermanos, que aquellas familias, cuando abrían la cortina en la mañana, lo primero que miraban era
la colosal nube de la gloria del Señor sentada sobre el tabernáculo. Cada noche cuando la familia se iba a acostar y cerraban la cortina, la última imagen que quedaba grabada en sus corazones, imagínense esto, era la impresionante columna de fuego de la gloria de Dios asentándose sobre el tabernáculo. Qué seguridad armada para vigilarnos. Que el Señor sereno, yo no lo oí pitar en la noche. ¿Qué pasó? Pues se me durmió, como es el asunto. Nada, que nada de eso. La propia gloria de Dios en medio del pueblo de Israel. ¡Qué glorioso, mis amados hermanos! Ay, por eso es que probablemente, miren, probablemente por esto es que a lo mejor nosotros no escribimos lo que escribieron los salmistas, pues. Que no sé qué, que el Bitcoin, que no sé qué, que las pensiones, o sea, y allá, ¿verdad? Y el salmista y los salmistas decían: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Pero eso no era es que los salmistas decían, no, es que nosotros debemos identificarnos también con las mismas palabras del salmista. Hoy no necesitamos cortinas, mis hermanos, abrir cortinas. Hoy ni siquiera necesitamos cerrar los ojos. Hoy tan solo debemos traer a la memoria eso que ya les dije anteriormente, que el Señor dijo allá en 1 Corintios capítulo 6. Hoy ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, el cual está entre vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Somos el templo del Señor. Y entonces, ¿a qué achicopalarnos? Pues hablando del lenguaje salvadoreño, ¿verdad? ¿A qué atemorizarnos? No, mis hermanos, no permitamos que los nubarrones del panorama de nuestra nación nos hagan flaquear. Si la presencia del Señor no anima tu ser, entonces sí, póngase a reflexionar, pues, porque entonces algo pasa. O a lo mejor nada ha sucedido en su vida, pues, no ha nacido de nuevo. Y si es así, póngase a cuentas con el Señor. Alimente un corazón dispuesto, dispóngase a obedecer amorosamente las palabras del Señor. Pero quiero concluir con esto. Hermanos, siglos después de esto, el Señor envía al profeta Isaías al pueblo en medio de un desorden espiritual que tenían. No hacían caso ni con este profeta ni con el otro, y en medio de toda esa situación tan nebulosa, el Señor envía al profeta Isaías anticipándoles el evento de eventos manifestado ahí en Isaías capítulo 7 versículo 14, cuando dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa pueblo del Señor. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. Y Juan el apóstol, dando testimonio de esto, dice, escribiendo en el Evangelio, en el capítulo 1, versículo 14, diciendo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, puso su tabernáculo en medio de nosotros. Dios nos ha provisto el lugar perfecto para relacionarnos con Él. Tiene nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cristo Jesús. Sí, Dios quiere relacionarse con nosotros. Pero la pregunta para ti y para mí es: ¿pero también lo queremos nosotros? ¿Pero también lo quiero yo? Incline su rostro. Señor, ay Señor, muchas gracias por su palabra. Gracias por animarnos, exhortarnos, redarguirnos. Ayúdenos, Espíritu de Dios, a internalizar esta palabra, a que se vuelva vida en mi propia vida, a que dé mucho fruto dentro de mí. Oh Señor, gracias por este lugar, Iglesia Nazaret, que nos ha provisto
por años, estos 40 años, para predicar su palabra, para proclamar el glorioso evangelio de Cristo Jesús desde aquí hasta lo último de la tierra, pero también para mantener nuestra vida sacudida cada día, constantemente reflexionando y meditando en estas cosas. Si usted en su gracia, favor y misericordia quiso proveer al pueblo de Israel un lugar para que se relacionaran con usted, y así es hoy también con la humanidad de este siglo, y ese lugar es Cristo Jesús. Pues ayúdenos a nosotros, sus hijos, a encaminar al extranjero, a encaminar al no creyente, a encaminar a nuestros amigos, a nuestros familiares no creyentes hacia ese lugar, para que también ellos disfruten esta relación que usted nos hace disfrutar a nosotros con usted a través de Cristo Jesús. Siga bendiciendo su iglesia, siga bendiciendo su liderazgo, sus pastores, para que la lámpara de esta iglesia se mantenga viva hasta que Cristo regrese por segunda vez. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Freddy. Un fuerte aplauso de ánimo para nuestro hermano pastor. Muchas gracias por el reto de esta mañana y por la exposición de la palabra. Póngase de pie, vamos a orar por las ofrendas. Póngase de pie, estire un ratito y vamos a orar en este momento por las ofrendas, diezmos y promesas de fe. Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia en nuestras vidas, con nuestras familias. Gracias, Señor, porque en nuestra mesa tú has estado ahí, Señor, mostrándote. En esta hora queremos poner delante de ti estas ofrendas, diezmos y promesas de fe como olor grato a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento.